El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hacer una entrevista a, a un autor que nos parece realmente relevante debido a una obra que ha publicado llamada La Revolución Pasiva de Franco. Este se llama José Luis Villacañas Berlanga. Es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense y director de la Biblioteca Saavedra Fajardo. Es la verdad que tiene una carrera prolífica. Ha publicado un montón de libros sobre, por ejemplo, Kant, el nihilismo, también el neoliberalismo como teología política. Pues otras obras. Y pues hoy venimos a hablar acerca de esta obra que ha publicado con HarperCollins, La Revolución Pasiva de Franco. Una obra que la verdad que he de decir que no he terminado, que tengo muchísimas ganas de terminar y que, de momento me está encantando. Así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo en este programa. La verdad es que tengo que admitir que nunca hemos traído aquí a Foro de la Historia a un filósofo y yo creo que es algo realmente enriquecedor, ¿eh? Y me parece algo a tener en cuenta. Bueno, lo Bueno, primero que... Sí, sí, y decir que yo no soy un filósofo demasiado puro. Soy un filósofo impuro que se ha preocupado muchísimo de la historia, de la literatura, en realidad que frecuenta la unidad de las humanidades, ¿no? es bastante interesante porque además tienes también una obra... Bueno, has estudiado mucho la historia de la filosofía, que es Sí. realmente, es algo que quizás nuestros oyentes no estén muy familiarizados, pero para mí me parece fundamental, porque al final estudiar el pensamiento que a lo largo del tiempo y la historia de cómo va cambiando es tremendamente interesante. Em, Sí, la historia de la filosofía es, en cierto modo, una parte de la historia, ¿no? Y una parte de lo que los actores de la historia realmente han pensado para justificar sus actuaciones, ¿no? Y en este sentido, nada de lo que significa la historia me es ajeno y he procurado tener una curiosidad muy amplia en relación con todas las épocas históricas. me gustaría comenzar esta entrevista preguntando un poco el porqué de esta obra. Quiero decir, es una obra que la verdad que, pues hablas de Maquiavelo, de Gramsci, digamos que, a mi juicio es una obra en la que se analiza el franquismo de manera transversal, además con mucho detalle y sobre todo con un poco hablando ya no del régimen en sí, sino del cinismo del régimen, de ese Mm, funambulismo del propio Franco mm. y de cómo va cambiando y cómo nace esta idea. Quiero decir, porque es un tema realmente apasionante, pero claro, usted está, digamos, más especializado en otras épocas. Pues yo me he aproximado a este libro o a la temática de este libro con anterioridad en dos ocasiones, o en tres ocasiones. En primer lugar, con el último capítulo de lo que fue mi historia del poder político en España, un libro que publiqué hace unos 5 o 6 años y que ha funcionado muy bien, ha tenido varias ediciones. El último capítulo es sobre la República y la emergencia de Franco. Pero, como es natural, en un capítulo de una obra muy amplia, pues no pude dedicarle más allá de unas pequeñas páginas. La segunda manera en que me he aproximado a esta época es la de una obra de ficción, de medio ficción, porque tiene partes que son de biografía, que es una obra que publicó la Universidad de Murcia también en el 2009-2010, que se titulaba La mano del que cuenta, y es una narración novelada de la biografía de mi padre, que por supuesto es la biografía de muchísimos españoles
que conocieron la República de primera mano, fueron a la guerra, conocieron la posguerra de un modo bastante trágico. Y en tercer lugar me aproximé a la obra, me aproximé a esta temática a partir de la obra de Imperiofilia, que fue una obra que dediqué a criticar las posiciones de la obra muy célebre, Imperiofilia, ¿no? Y en esta obra yo mostraba cómo Imperiofilia, la obra de Roca Barea, pues en el fondo no hacía sino repetir toda una serie de tópicos de la época franquista, ¿no? Posiblemente al conocer algunas de estas aproximaciones, que son claramente polémicas, Harper and Collins me invitó a escribir una obra sobre el franquismo. Así que el sentido real de esta obra es un encargo editorial que viene de Olga Deva, de una editora muy conocida, ¿no?, en el libro de no ficción, y que pensó, alrededor de mi aproximación anterior, como digo, en Imperiofilia, pensó que yo podría tener una visión específica, propia, igualmente polémica, pero creativa y original del periodo más importante de nuestra historia reciente, que fue, por supuesto, la Guerra Civil y los 40 años de dictadura, ¿no? Y yo debo decir que al principio, como bien dice Javier, pensaba que era una temática que me venía un poco de rafilón, un poco de lado, pero al final significó un reto que yo creo, sinceramente, que puede ser propio de mi generación, de asentar una imagen, una idea eh, relativamente sistemática del franquismo. Y de ese modo contribuir como generación que ahora está en los 65, 66 años, a narrar un poco cómo miramos nosotros la historia del franquismo sin haberla vivido directamente o sin haberla vivido de manera importante, desde el punto de vista de una experiencia democrática ya hecha. Y creo que este es el punto en el que se mueve mi libro. Mirar el franquismo desde una perspectiva democrática madura y contribuir a que nuestros conciudadanos, nuestras conciudadanas tengan igualmente la posibilidad de debatir de forma distante, desapasionada, lo que significó el franquismo, lo que sigue significando el franquismo, en la medida en que el franquismo construyó ciertamente aspectos muy, muy centrales de nuestra realidad contemporánea. Me gustaría, la verdad, que destacar que estoy completamente convencido de que esta entrevista le va a interesar a una buena parte de mis, bueno, de nuestros oyentes, concretamente a una persona que es mi padre, que, bueno, pues, aunque es cierto que no escucha todos los programas porque no todas las temáticas le gustan, sí que es cierto que, bueno, al decir, digamos, desde la óptica desde la que se ve el libro, con esa generación, vamos, no he podido dejar de acordarme de mi padre, que es una persona que también ronda esa edad y que desde luego también ve el franquismo de una manera bastante singular, que, bueno, quizá nosotros que somos más jóvenes, yo tengo a día de hoy 24, Rubén que es el, digamos, codirector de este proyecto, anda por los 30 y que, digamos, lo miramos de una manera muy diferente. Y yo creo que por eso estos libros son realmente necesarios, ¿no? Porque al final vosotros vivisteis el franquismo, los últimos coletazos, pero desde luego no es ese franquismo primero, ¿no? Que es el de la guerra civil y desde luego la república ya ni hablamos, por supuesto. Claro, sí, ciertamente nosotros, mi generación, eh, conoce el momento en que el franquismo, podemos decir que da por concluida su operación real, ¿no? Que es, pues, eh, neutralizar, eliminar el pueblo republicano y decide cambiar la fase más intensa de represión y de opresión
por una fase que podríamos llamar de no opresión, ¿no? Una fase en la que el horizonte es el de generar una cierta normalidad, de tal modo que la violencia o que la represión quede latente, ¿no? Y, por supuesto, se generó de este modo un ambiente muy especial, un ambiente muy extraño, ¿no? Que era, por una parte, el ambiente de una vida que comenzaba a ser, yo hablo de los primeros 60, que comenzaba a ser una vida de normalidad, que no tenía la violencia expresa, una vida en la que los uniformes de falangistas comenzaban a desaparecer. En el fondo era pues una anticualla que salía en las procesiones de la Semana Santa, pero que eh, en, en, el, pequeño ambiente familiar, en el murmullo de las historias familiares, en los momentos de especial intimidad, regresaban de nuevo historias mucho más tremendas, mucho más terribles, mucho más trágicas, ¿no? Y en cierto modo, ese contraste entre, por una parte, esa normalidad, como digo, que se intenta construir, y por otra parte, ese mundo del pequeño comentario, de la pequeña historia, de la confesión de intimidad, de la revelación de secreto familiar, comienza a poner un contraste, ¿no? Que hace que mi generación haya crecido de un modo bastante esquizoide, ¿no? De un modo que no ha encontrado, podríamos decir que una estructura de participación o una estructura de permitir que la publicidad reciba aquello que en cierto modo está construyendo la intimidad, ¿no? Yo recuerdo que la primera palabra que yo descubrí, eh, por la que se revelaba ese mundo que ya comenzaba a ser secreto, pero que irrumpía públicamente, ¿no? En una pintada en mi pueblo, en Úbeda, ¿no? En los años 62, 63, fue la palabra amnistía, ¿no? Y yo iba paseando con mi padre y de repente vi en una pared el sello negro, ¿no? De haber puesto alguien de forma anónima la palabra amnistía. Y yo recuerdo que le dije a mi padre, ¿qué significa amnistía? Y íbamos por la calle y mi padre me hizo callar radicalmente y esperar a explicarme lo que significaba amnistía cuando estuviéramos en el secreto del hogar, ¿no? Yo creo que este mundo es el que hace que todas las cosas se vivieran de un modo intenso, pero que al final, como señalo en mi libro, la normalidad fuera ficticia en la medida en que no permitía la emergencia de una cultura política en libertad, ¿no? Y yo creo que este déficit del franquismo fue insuperable, ¿no? Y por eso podemos decir que la aspiración fundamental del franquismo fue producir una normalidad no politizada, una normalidad impolítica, una normalidad sin política. Y esto, en mi humildísima opinión, es una contradicción. La normalidad exige una vida política normalizada. Y esto es lo que generó en las últimas épocas, las últimas décadas del franquismo, lo que generó la sensación de que bajo ningún concepto el régimen de Franco podría ser legítimo, ¿no? En la medida en que no podía acoger bajo ningún concepto esta dimensión política de la vida normal, de la vida normalizada de un pueblo.
La verdad es que es una reflexión que, bueno, ya no es la primera vez que la escucho, y de hecho eso de, vamos, ese concepto, ¿no?, de la intimidad del hogar y yo creo que es algo que por supuesto se repite en muchos hogares porque fíjate, indirectamente me acuerdo yo de diversas cosas que me ha contado mi padre acerca de justo de esta época, ¿no? Y de que no hablaban absolutamente de nada que tuviera que ver con política, pese a que algunos estaban metidos en estos movimientos, pues a lo mejor socialistas o comunistas, pero en cualquier caso, demócratas, desde luego, en cualquier caso es realmente interesante. Me gustaría comenzar esta entrevista, bueno, pues un poco digamos, una comparación que me ha parecido reveladora, curiosa y desde luego tremendamente interesante por el desarrollo que has llevado a cabo. Y es la comparación entre Franco, este general que llegó al poder tras el golpe de Estado del 36, con un condottiero, concretamente con Construccio, en el siglo XVI. Me parece una comparación que la verdad que cuando, tengo que admitir que cuando comencé a leer la obra, me quedé extrañado porque no entendía muy bien el porqué. También es cierto que esto se debe, entre otras cosas, a mi ignorancia en torno a la época moderna, de la cual, bueno, pues tengo una idea realmente básica, sacada de mi grado en historia, pero que realmente, según van pasando las páginas, me parece absolutamente revelador y súper acertado. Sí, eh, aquí tenemos que vernoslas fundamentalmente con Maquiavelo, que es, por decirlo así, un autor extraordinariamente complejo. Por una parte, Maquiavelo es el autor del Príncipe, el autor de la vida de este condottiero, de Castruccio Castracani, pero por otra parte, Maquiavelo es también el autor de los comentarios a a la primera década de Tito Livio, que es una teoría, en cierto modo, que le subyace una teoría del republicanismo, ¿no? Los autores se han han dado permanentemente a pensar el problema cómo el mismo autor que establece la figura, lo que podemos llamar un príncipe nuevo, que es ciertamente un príncipe terrible, un príncipe que puede ser cruel, que puede ser violento, que puede ser, pues esto, ¿no?, un condottiero elevado a la primera magistratura de un país. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo fuera el autor de un republicanismo, de una teoría republicana, de la ciudad, de los poderes de la ciudad, ¿no? Y por supuesto, eh, la respuesta a este dilema consiste en que en muchas ocasiones Maquiavelo está denunciando lo que es ese príncipe violento como una forma de declarar la tiranía, de declarar la dictadura, de declarar cómo se constituye un régimen que es enemigo del pueblo, ¿no? El caso es que al hacerlo así, al hacer esta teoría del príncipe, Maquiavelo ha dado el manual de la formación de todo poder nuevo, ¿no? Y en este sentido podemos decir que es la Biblia del realismo político. Una Biblia, como tú has dicho, que se forja en el siglo XVI y que en el fondo ha contaminado la mentalidad de todos los hombres políticos, de todos los realistas políticos. Y también la de Franco, en la medida en que Maquiavelo, a través de toda una serie de comentaristas propios españoles, como Saavedra Fajardo, y de otros, ¿no?, como podría ser el propio Mussolini en la época de Franco, eh, Maquiavelo ha dado en este sentido la forma en que un poder nuevo se establece a partir de la violencia de la guerra. Y en este sentido, como Biblia de lo que es el realismo político, ha generado una mentalidad que es bastante tradicional. Y Franco podía encarnarla perfectamente sin haber leído a Maquiavelo o con haber tenido ciertas noticias generales de Maquiavelo. El caso es que esto era así fundamentalmente porque Franco decide enrolarse en un ejército
que es un ejército muy parecido al ejército de los mercenarios, de los condottieros, que está describiendo Maquiavelo en Castruccio Castracani. Esto es, Franco hace su carrera política en un ejército de mercenarios, en un ejército de la Legión extranjera, en un ejército de soldados desarraigados, la inmensa mayoría de ellos musulmanes, como sabemos, que tenían que vérselas con un enemigo igualmente considerado por ellos como un enemigo brutal, bárbaro, primitivo, con el que no cabía tener contemplaciones. La mentalidad de condottiero es la mentalidad de un empresario del ejército y en cierto modo los que hicieron la legión extranjera, Millán Astray y el propio Franco, tienen una mentalidad muy primitiva que se parece mucho exactamente a este tipo guerrero. Pero por lo demás, Franco siempre se vio como la encarnación o la reencarnación de otro tipo humano que todavía era anterior al condottiero de Maquiavelo, pero que en el fondo es considerado por todos los españoles como un protohéroe castellano, que es el propio Cid. El Cid campeador también era un condottiero. En realidad, el Cid campeador es llamado en las crónicas latinas Campidoctori, el doctor del campo de batalla. Y Franco admiraba realmente al Cid, pensaba que era un caballero específicamente racial de Castilla y admiraba sobre todo que llegara a convertirse en príncipe, que llegara a convertirse en cierto modo, una figura prácticamente soberana en el reino de Valencia. El hecho de que Franco encarnara esta mitología militar es verdaderamente notable, pero tenemos que tener en cuenta que esta ideología militar aspira a la soberanía. Y este punto es el que no ha sido tratado con suficiente atención. Podíamos creer que Franco era siempre un militar a las órdenes de, pero la manera en que Franco vive el ejército y organiza su propia carrera tiene siempre la pretensión de llegar a lo más alto. Y siempre es, en este sentido, el personaje que puede aspirar a reinar. Y es sorprendente que Franco adopte las figuras del rey, adopte las figuras del soberano de una manera extraordinariamente temprana y que, por ejemplo, la forma en que es elevado a jefe, a jefe del nuevo Estado en Burgos, sea ya prácticamente la propia de una ceremonia regia. Y creo que esto es decisivo y que solamente tiene sentido en la historia de los pueblos que se han mantenido en cierto primitivismo. No hay que olvidar que algunos de los grandes espadones del siglo XIX también se les pasó por la cabeza llegar a ser reyes. Y, por supuesto, no hay que olvidar que algunos de los grandes reyes españoles tuvieron celos de las posibilidades de llegar a ser soberanos de sus grandes capitanes, ¿no? Por lo tanto, en un pueblo como el español es muy fácil pensar, y deberíamos tenerlo más en cuenta, que los grandes militares de nuestra historia se han comportado siempre como caudillos soberanos y en este sentido han estado en condiciones de fundar una nueva forma de gobierno, una nueva soberanía y en realidad un nuevo Estado. Respecto a la consideración de sí mismo, hay un aspecto a mí me parece fundamental y es el tema de, bueno, por supuesto, digamos, acciones arriesgadas que lleva el propio Franco, como ejemplo, en la guerra de África, en la cual se expone con el fin último de seguir, digamos, escalando en ese estamento militar. Me llama mucho la atención el cómo esto acaba, digamos, formando una especie de visión de Franco como de un general o de un militar prácticamente imposible de derrotar, en tanto en cuanto este tiene baraca. No sé si me gustaría ver si pudiera usted apuntar algo, bueno, que pudieras apuntar algo sobre esto.
Por supuesto, el Dios de las batallas, el Dios de las batallas es el Dios de la providencia por encima de cualquier otro Dios, ¿no? Hay una frase que yo recojo en el libro en la que Franco se refiere a que lo único que une, o sea, lo que más une a toda la tropa que él ha configurado es, dice, que aquí, seamos cristianos o seamos musulmanes, somos soldados de Dios. ¿Mm? Este punto es, a mi modo de ver, muy importante porque eh, eh, claro, tanto los musulmanes de la Legión extranjera como el propio Franco eran soldados de Dios, podía serlo cada uno de un Dios, o su Dios podía tener cada uno un nombre, pero la concepción de Dios común a ambos era la de un Dios protector en las batallas, ¿no? Esto, por supuesto, es extraordinariamente musulmán, esto, por supuesto, es extraordinariamente español. Hay un libro muy bonito de Ron Barcay, un medievalista judío, que se llama Enemigos en el espejo, que muestra cómo la comprensión de la guerra que se va tejiendo en la Edad Media castellana es indiscerniblemente igual la de los cristianos que la de los musulmanes. Y esta convergencia de la idea de la guerra en el Dios que nos protege, en un Dios que nos tiene en cuenta, en un Dios que es el Dios de las batallas, el Dios que organiza toda la secuencia de las cosas para llevarnos a la victoria, este Dios es efectivamente común a la comprensión específicamente católica de Franco y a la comprensión islámica. Esto que nosotros llamamos providencia, en la jerga musulmana bereber se llama baraka, pero en realidad nos muestra el hecho de la especial relación entre el soldado y la divinidad, la especial protección que Dios otorga al soldado que lo reconoce, o al soldado que se hace suyo y que ofrece una certeza de la victoria que puede considerarse desde cierto punto de vista un elemento de fanatismo, pero que por supuesto en la medida en que concede ese sentimiento de que la victoria es segura, ofrece mayores probabilidades efectivamente de lograrla. Yo en el libro muestro cómo, en cierto modo, esta mentalidad, por primitiva que parezca, es funcional para las situaciones de conflicto radical, de conflicto absoluto, de conflicto desesperado, ¿no? Porque te permite en esas situaciones operar con la desinhibición, con la seguridad, con la osadía que te hace seguro vencedor. Y Franco sabe perfectamente que lo relevante de este sentimiento es tener la reputación de que efectivamente él lo promueve. Y por eso, durante toda su carrera, Franco desea por todos los medios lograr este crédito específico que aparece en todas las crónicas españolas, por supuesto, que es la reputación de ser infalible. A esto es a lo que le llamamos, obviamente, carisma y, por supuesto, que el baraka, tener baraka, implica reconocimiento de carisma en la medida en que implica reconocimiento de que sus decisiones militares son infaliblemente victoriosas. Y no por sus propios méritos, sino porque efectivamente está protegido por el Dios de las batallas, ¿no? Yo creo que el tener una tropa con este sentimiento, por supuesto, que concede una mayor capacidad de victoria, y Franco la cuidó, la protegió, y al protegerla no hizo sino exactamente lo que estaba haciendo Castruccio Castracani, nuestro modelo de condottiero, ¿no?
proponerse como un elegido de Dios, proponerse como alguien que es elevado a su posición de rango por la gracia de Dios, ¿no? Y Franco, por supuesto, que usó de eh, de esta aspiración y de esta reputación siempre que pudo. Cuando el 1 de abril de 1939 termina la Guerra Civil Española, este nuevo príncipe, digamos, bueno, pues inaugura un nuevo estado que ya venía desarrollándose desde el propio golpe, pero desde luego que ya posee la totalidad del territorio y por tanto puede empezar a hacer libremente las políticas que desee, pues Franco ya digamos que tiene ese poder absoluto. Me gustaría preguntarte, un poco así generalmente, ¿cuál fue, digamos, durante este periodo que desde el 39 hasta el fallecimiento del dictador, su relación con los partidos políticos? Porque sí que es cierto que, bueno, tenemos desde esa relación con los falangistas en la que parece que, bueno, pues la propia falange es simplemente, y ese estado totalitario es simplemente un disfraz para, digamos, de alguna manera, pues ir, y digamos, un disfraz que irá cambiando de tono y que, por supuesto, del que se irá desprendiendo de ciertas piezas, ¿no? De ciertas vestiduras a lo largo del tiempo para, digamos, ir adaptándose a los diversos momentos, pero me llamaba la atención pues eso, cómo fue su relación con los partidos políticos y concretamente cómo fue su relación con la falange y si esta solo fue digamos, un disfraz, ¿no? Para seguir en el poder. Aquí hay que analizar varias cosas porque con Franco las cosas nunca son sencillas, simples o fáciles, ¿no? Por supuesto, cuando él se eleva a príncipe nuevo, él sabe que tiene que encarnar una dictadura soberana. Aquí yo no lo he citado porque no quería sobrecargar de filosofía el libro, pero aquí Franco, en cierto modo, operó con la idea de un teórico muy importante de estos tiempos, un teórico que había sido jurista bajo la época nazi, que en un momento determinado él había tomado el partido, el carnet del partido nazi, pero que mantenía una relación muy equívoca con el nazismo, ¿no? Que es Carl Schmitt. Carl Schmitt tiene una teoría de la dictadura soberana en la cual él distingue entre dictadura comisaria y dictadura soberana. El dictador comisario es aquel que toma todos los poderes para mantener cierta estructura constitucional, ¿no? Pero el dictador soberano es aquel que no respeta, se desvincula de cualquier constitución y de cualquier estatuto jurídico y inicia un proceso en sí mismo constituyente, ¿no? Y Franco es lo que hace. Franco, como dictador soberano, se convierte en un poder constituyente. Y en un poder constituyente, fundamentalmente, de algo que para él es básico, de un poder constituyente de Estado. Podríamos decir que para Franco, a diferencia de Mussolini y a diferencia de los nazis, que en el fondo por encima del Estado ponen el movimiento, ¿no? Ponen o la raza, o que por encima del Estado ponen este activismo permanente del fascio. Para Franco, por encima del Estado no hay nada. Y por lo tanto, el poder constituyente de Franco es, ante todo, el que se realiza desde el Estado y para estabilizar, fortalecer, constituir el Estado. Yo creo que este es el pacto fundamental entre Franco y las élites que le ayudan en la guerra civil, es que la tarea no es constituir un movimiento político permanente, dotado de una capacidad de movilización continua, de una revolución continua.
el pacto reside fundamentalmente en que la dictadura soberana debe constituir un Estado. Ahora bien, lo existente lo que tiene que producir el poder constituyente no es tanto una constitución, es fundamentalmente un pueblo nuevo. Esto es, tiene que avanzar al mismo tiempo la construcción de un aparato de Estado con la producción de un pueblo nuevo. Y para producir un pueblo nuevo, naturalmente, el pueblo republicano tiene que desaparecer, tiene que ser eliminado, tiene que ser encarcelado, llevado al exilio, destruido en el campo de batalla, lo que sea. Pero el pueblo republicano tiene que ser completamente desmantelado. Ahora, una vez que tenemos esto, el juego de la falange y el juego de la organización de un partido único, el juego de la organización de Falange Española y tradicionalista y de las Hons, es un juego muy sutil, porque Franco, organizando ese Estado, convertido en príncipe soberano, en cierto modo, se da cuenta de una metáfora básica del pensamiento tradicional, que es la metáfora del doble cuerpo del rey. El doble cuerpo del rey constituye una vieja tradición, ya procede de San Isidoro de Sevilla, según la cual el rey tiene dos dimensiones, ¿no? Al modo en que Cristo tiene dos dimensiones. Tiene su cuerpo mortal, cuerpo de hombre, pero tiene su cuerpo eterno, su cuerpo público, su cuerpo institucional, que es realmente el cuerpo del propio Estado. El rey, el dictador soberano, el príncipe nuevo, representa también el cuerpo eterno y lo encarna. Ahora, ¿cómo funcionan el partido político Falange Española Tradicional en este contexto? Por supuesto, en la época de la guerra, la Falange y los tradicionalistas forman parte de la milicia. Son como los almogávares, esto es como los musulmanes, son combatientes. Y no hay que olvidar que en el fondo el director en la época de la guerra, diseñado por Franco para dirigir la Falange, es un militar. Y la Falange es bienvenida para enrolar a los españoles no comprometidos con el pueblo republicano o los españoles más apolíticos para enrolarlos en la propia guerra, ¿no? Para captarlos para ir a combatir a favor de los nacionales. En este sentido, la Falange en época de guerra es un actor militar más. Cuando acaba la guerra y Franco tiene que comenzar a configurar el Estado, la Falange se convierte, una vez que Edilla es eliminado y una vez que Franco deja solo en la dirección de la Falange su propio mando como jefe nacional del movimiento y como secretario general del movimiento a aquellos falangistas que son más afines, que son más dóciles, que en el fondo han abandonado toda aspiración revolucionaria, los hace su propia guardia personal. Esto es, un cuerpo que no pertenece al Estado, que en el fondo está en algunos ministerios, ¿no? A título personal, pero que tiene la finalidad de convertirse en la guardia pretoriana del caudillo personal Franco, y que Franco va a invocar en todos los equilibrios. Cuando el ejército presiona demasiado en favor de Don Juan o en favor de que se restaure la monarquía, Franco llama a sus fieles de la Falange como diciendo: esta es mi guardia personal, esto es algo que me defiende, esto es un grupo humano que me defenderá hasta la muerte, y algo que en el fondo obligará a una nueva guerra civil si yo soy desalojado del poder. O cuando la Iglesia, en cierto modo, presione a favor de dulcificar el régimen, Franco invocará a los alféreces provisionales, a la guardia de Franco, como defensa específica de su cuerpo mortal, como garantía de que él estará gobernando España de forma soberana hasta su muerte.
Y creo que esta doble finalidad, ¿no? Entregar el Estado a los tradicionalistas, nunca un falangista, al final sí, Rodríguez de Valcárcel, pero durante todo el franquismo las cortes van a ser presididas por tradicionalistas. El Consejo del Reino va a estar casi siempre presidido por tradicionalistas. El Consejo de Regencia presidido por tradicionalistas. Los tradicionalistas se encargan de construir el cuerpo inmortal del Estado, mientras que la falange se encarga de defender al cuerpo mortal del caudillo. Y esta división de poderes, esta estructura de juego político, en el fondo se va a mantener hasta el final, generando, por cierto, al final desde su existencia, roces de un modo extraordinariamente grave, puesto que tenemos que recordar que esta dimensión de la cohorte propia de Franco, de los seguidores específicos de Franco, llegaron hasta el momento último de su vida, poniendo en peligro, ciertamente, la posibilidad de que el rey, el elemento fundamental del mundo tradicionalista, pudiera llegar a reinar de manera clara. La verdad es que esto me hace, sobre todo esa, bueno, esa visión de la falange, me hace acordarme de una lectura de una obra que se llama La Orden Negra, La Orden Negra, un libro de Óscar Herradón muy interesante, en el que se hablaba de esta Orden Negra como una especie de estado dentro del Tercer Reich, digamos, donde incluso tenían esa autonomía. Y me llamaba la atención como en esta obra se plantea que lo que por supuesto quería Franco era no crear dos estados dentro de uno, sino digamos limitar a la falange para eso, para esos temas más fuera de la política, ¿no? En lo social, y dejar quizá a los militares un poco más metidos dentro del gobierno y por supuesto de ese estado, ¿no? Aunque contando por supuesto siempre con falangistas, que da la casualidad de que eran militares, pero no como a título vamos, como dentro de un Orgánico, claro. ministerio, por así decirlo. Sí, sí, es realmente así, es realmente así. La falange, por supuesto, se va a cobrar con ministerios, se va a cobrar con muchísimos institutos e instituciones y, en cierto modo, va a aspirar a generar un estado bis. Y, de hecho, cuando la acción política de Franco tenga que comenzar a tomar decisiones, sobre todo de orden económico, en la medida en que España se quiera incorporar al proceso de crecimiento que está conociendo Europa desde la fecundidad del Plan Marshall, todas las fuerzas, generalmente tradicionalistas, que son las que manejan realmente la economía, van a intentar por todos los medios denunciar, bloquear e impedir la capacidad institucional de la falange. Podemos decir que la evolución del Estado franquista reside fundamentalmente en la expulsión de la falange de la institución estatal, o en aquellos elementos de los que no puede ser expulsada, porque en cierto modo conviene también a las fuerzas tradicionalistas, como en los sindicatos, que su actuación, o por ejemplo la vivienda, el Ministerio de la Vivienda, que su actuación, mucho más ideologizada, por supuesto, invocando siempre la retórica de la revolución social, por supuesto, pero que se tenga que avenir no a la plena autonomía que habían tenido durante los 20 primeros años del gobierno franquista, sino que se tengan que avenir a la forma del Estado administrativo. Podemos decir que el Estado administrativo español surge con la finalidad de atar las manos de la capacidad de actuación discrecional de la falange. Y esta es la operación fundamental de López Rodó, que, por supuesto, como buen administrativista, sabía que estaba mostrando una estructura
rígida de la actuación ministerial sometida al derecho administrativo, claro, que bloqueaba las posibilidades de actuación a veces completamente libre, completamente disparatada de la falange en los ministerios que ocupaba. Por ejemplo, subir los sueldos de manera inmediata y desprevenida, arruinando todo lo que podía ser un plan de control de la inflación, por ejemplo, ¿no? Todo esto nos muestra que efectivamente, aunque inicialmente esos dos brazos de ese doble cuerpo del rey, ¿no? Parten de un cierto equilibrio en el inicio, aunque un equilibrio siempre sometido a la decisión última de Franco, la evolución del Estado franquista consiste en un desequilibrio permanente en favor de las fuerzas tradicionalistas. Esto es lo que hace que al final del franquismo, cuando esas fuerzas tradicionalistas no están en condiciones realmente de garantizar lo que debían garantizar, que era una transición política, los miembros de la falange que siguen activos se dan cuenta que el Estado franquista se puede desmoronar fácilmente, y entonces es lo que configura esa reacción final, ese fortalecimiento de posiciones alrededor de Arias Navarro, alrededor del Marqués de Villaverde, alrededor de la familia de Franco, que que otorga, que pinta los últimos años de Franco como una reemergencia de aquella falange inicial, y por lo tanto de una reemergencia de los aspectos que debemos considerar verdaderamente más siniestros de la posguerra, ¿no? Y esto yo creo que en cierto modo fue lo que acabó generando un malestar dentro de la sociedad española, un malestar radical que pues hizo que la inmensa mayoría de la gente despreciara finalmente estas actitudes y arruinara lo que quedaba de franquismo explícito, de franquismo duro en el momento de la transición, ¿no? Hablamos también, ya no solo de, bueno, en esta última pregunta contestabas y dabas ciertos detalles acerca de los temas económicos. Esa revolución pasiva, entiendo que, bueno, pues vino un poco también de pasar de esa autarquía, ¿no? De intentar producir absolutamente todo y contar, digamos, como con los recursos que uno tiene para sacar ese estado adelante y ¿cómo decirlo? Como utilizar todas tus armas, ¿no? Para fortalecer ese estado nuevo. Digamos, va virando a ese aperturismo durante los años 60, ya no solo en lo económico y también en lo social. Y realmente me ha parecido curioso, pero ¿es quizá aquí donde está el punto central de esta revolución pasiva? Aquí debemos decir con toda claridad que la apuesta por la autarquía es una apuesta del condottiero, es una apuesta de la economía de guerra, es una apuesta por entregar todo el capital disponible y todo el ahorro disponible del Estado al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas o al fortalecimiento de aquellas industrias estratégicas de Estado. La autarquía, en este sentido, es la manera de organizar una economía de Estado para hacer fuerte el Estado en aquellas dimensiones específicamente militares o de industrias auxiliares de la guerra. Y tiene como finalidad, obviamente, lanzar una señal a las fuerzas de la oposición, las fuerzas hostiles a Franco, de que él sigue intensificando su fuerza y su aparato militar, y que por lo tanto cualquier tipo de intervención en España tendrá que costar mucha sangre y muchas vidas. Es muy importante que nos demos cuenta que toda esta estructura de la autarquía no tiene como finalidad solo que Franco no pueda ser retirado del poder, que también,
Pero Franco, en el fondo, sabe y conoce que él no sea retirado del poder es el símbolo de que muchísima población no tenga que ser sometida a una revancha, no tenga que ser sometida a una humillación o a un estatuto de vencidos, ¿no?, con posterioridad a la guerra. En este sentido, Franco tiene lo que podemos llamar una aspiración directa a fortalecerse, a fortalecer el Estado con la finalidad de mantener el orden, este poder constituyente, este pueblo nuevo que él está haciendo, de forma intensa y en muchísimas ocasiones, por supuesto, muy violenta. Ahora, hay un momento en que las fuerzas tradicionalistas, fundamentalmente las fuerzas tradicionalistas, que están vinculadas con banqueros, la familia Urquijo, Oriol Urquijo, por ejemplo, fuerzas de la burguesía catalana, por ejemplo, por supuesto, fuerzas industriales vascas, fuerzas financieras, ¿no?, fundamentalmente de esta época inicial, perciben que España está perdiendo oportunidades de crecimiento económico y de construcción de un capitalismo moderno. Alemania crece permanentemente, el Plan Marshall está produciendo un renacimiento europeo extraordinariamente poderoso y estas fuerzas que tienen una dictadura que las protege comienzan a preguntarse si no sería mucho más eficaz para mantener el Estado y para generar ese nuevo pueblo, tener una economía sana bajo un poder estatal fuerte. Esto lo que podemos llamar el liberalismo autoritario. ¿Cómo podemos comenzar a generar un espacio liberal económico bajo la protección de un régimen autoritario fuerte? Y, por supuesto, tienen que convencer a Franco, que no estaba convencido, de que Franco puede garantizar mejor su supervivencia y la supervivencia de su obra, produciendo un capitalismo español con la ayuda internacional y además persuadiéndolo de que la ayuda internacional occidental en condiciones de guerra fría no van a atentar contra su poder personal. Y esto tarda mucho tiempo en hacerse, porque Franco es muy cauto y es muy prudente. Acordaos cómo lo definía uno de sus colaboradores fundamentales, Girón de Velasco: paso de buey, un paso muy lento, que va desde 1951-52, más o menos, hasta 1959. Durante estos 7 años, Franco zigzaguea, está escamado, no sabe muy bien qué consecuencias va a tener la liberalización de la economía, no sabe muy bien si la dependencia de créditos extranjeros llevará consigo la petición y la solicitud de su apartamiento del poder. Pero al final, las fuerzas tradicionalistas ya organizadas alrededor de los ministros del Opus Dei le convence de que es más fácil que él personalmente mantenga su poder y que, atención, se comienza a hablar ya en estos términos, y de que tras su mandato personal vitalicio, la obra que él ha hecho, su poder constituyente, pueda ser transferido a una situación ya de normalidad bajo la monarquía, lo convence de que eso es más fácil si es capaz de desplegar el capitalismo de un modo intenso. Y esto es, yo creo, lo que acaba produciéndose en el 59, teniendo en cuenta de modo muy central que esto se produce ante todo porque Franco asocia rígidamente la venida de capitales fundamentalmente estadounidenses a
los acuerdos militares de fortalecimiento de su propio ejército y por lo tanto tiene garantías de que la mejora económica con capital internacional será acompasada perfectamente por la mejora dotacional del ejército, que es en el fondo su propia garantía de poder vitalicio hasta su muerte, ¿no? Y esto es lo que hace que comience la revolución pasiva. Ahora bien, la revolución pasiva es, desde ese punto de vista, inicialmente un proceso de modernización. Pero claro, es un proceso de modernización que implica conseguir lo que ni la monarquía de Alfonso XIII, ni la República de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, ni la propia Segunda República hizo, que es generar un capitalismo fuerte español. Y para eso, y esto es lo decisivo de la revolución pasiva, Franco tiene que romper, en cierto modo, su vínculo con aquellas fuerzas que le habían ayudado a ganar la guerra. Y esto significa fundamentalmente sus fuerzas con la aristocracia terrateniente española, que con la incorporación de la liberalización pierde su mano de obra, pierde su forma ancestral de vivir, pierde su capacidad de administrar sus propias tierras y se genera una liberalización extraordinaria de aquellos bienes que se habían mantenido siempre bajo control férreo de la vieja aristocracia española, que por supuesto había luchado desde el principio y había conspirado contra la República desde el principio. Pero también tiene que ir en contra o tiene que soltar lastre su alianza con la Iglesia, puesto que en la medida en que se puede instaurar un capitalismo moderno, con nuevas exigencias de consumo, con liberalización de la imaginación, con formas culturales nuevas, con formas de prácticas urbanas nuevas, con configuraciones poblacionales completamente diferentes, con la apertura turística, pues va a generar la pérdida de todo lo que había significado las costumbres católicas, en las que el propio régimen se había legitimado en los primeros 20 años de su existencia. De este modo, esto es importante, es Franco, con la revolución pasiva, el que disminuye de forma completa e irreversible el poder de la Iglesia sobre las costumbres y el poder de la aristocracia sobre la economía española. Pero si nos damos cuenta, los autores regeneracionistas desde el año 1898 lo que querían realmente era producir exactamente eso. Un país que no estuviera controlado por las fuerzas completamente reaccionarias de la añeja aristocracia y un país que no estuviera educado bajo las sotanas de la Iglesia Católica, ¿no? Y en este sentido, Franco hace justamente aquello que tenía que haber hecho la República, en cierto modo, tiene que hacer justamente aquello por lo que lucharon aquellos a los que él derrotó. Ahora, por supuesto, una revolución pasiva que está dotada de un poder constituyente tiene que estar en condiciones, si quiere cerrarse, de lograr algo que en el fondo Franco no puede lograr. Y no puede lograrlo porque está la Falange ahí como su propia cohorte personal. A saber, una transformación cultural, esto es la producción de una nueva cultura y la producción de una nueva forma política. Esto es, que la gente de forma libre se adhiera a esa revolución pasiva. Y es evidente que Franco no estuvo en condiciones de configurar una nueva cultura, no estuvo en condiciones de permitir ni de lograr que la gente se adhiriese de forma voluntaria a su mando y por lo tanto no estuvo en condiciones de escapar de lo que llamamos una dominación. No logró generar una hegemonía, lo que se llama una hegemonía. Y por eso su revolución pasiva, en cierto modo, es limitada. Y por eso la revolución pasiva de Franco tiene que realizarse, culminarse con la transición democrática. Esto es, cuando exista un movimiento voluntario y libre de adhesión y de obediencia voluntaria del pueblo, de la gente, a
la realidad social que en el fondo era la que había producido Franco, ¿no? Y por eso la transición, yo establezco en el libro, que es la culminación de la revolución pasiva de Franco. Ahora, si me preguntas por qué no pudo Franco realmente tener esta perfección de su revolución pasiva, te diría que especialmente porque no estuvo en condiciones de garantizar márgenes de libertad. En este sentido, lo primero que pierde Franco es la universidad. Y si alguien pierde la universidad, pierde la verdadera fuente de producción cultural. Y si alguien pierde la fuente de producción cultural, pierde la capacidad de producción política. Y en este sentido, la revolución pasiva de Franco no culmina ni con un éxito completo, ni con un fracaso completo. Culmina en todos los ambientes, en todos los ámbitos económicos, en todos los ámbitos sociales, de costumbres, de prácticas, pero queda pendiente para la transición la culminación cultural y la culminación específicamente política. Esta visión me parece absolutamente apasionante, y yo creo que además combate a una gente que a mí no me gusta, y es la gente que piensa que Franco era una persona simple y, y sin capacidad, digamos, de visión. Y creo que es esta obra, La Revolución Pasiva de Franco, creo que es una obra que se desprende de todo eso y que a esa gente, digamos, que la pone, digamos, unos argumentos tan fuertes que por supuesto no pueden resistir. La verdad es que ha sido una charla tremendamente interesante, porque, bueno, nos has explicado esa revolución pasiva, y desde luego creo que, y lo van a agradecer muchísimo nuestros oyentes, les has dado una visión absolutamente diferente a, bueno, pues quizá otros podcasts que incluso en esta casa se han hecho sobre el franquismo. Me gustaría acabar esta charla, esta entrevista, con una pregunta, más allá del libro. Y es un poco si tienes pensado escribir algo más acerca de este franquismo, quizá en un futuro. O sea, los derroteros de la vida, vamos, pueden llevar por muchos caminos, pero si en estos momentos estás pensando en escribir alguna cosa más acerca de este tema, o algo relacionado. Pues sí y no. Mira, en realidad la, la, el contexto último en el que se escribe este libro, por supuesto, es un contexto en el que los españoles tenemos un grave problema, que es el de volver a dividirnos en la apreciación de nuestra propia historia, ¿no? Volver a hacer presente la división del pasado justo desde el punto de vista de la visión que tengamos de la historia, ¿no? Y yo creo que mientras ese peligro esté ahí, tendremos que reflexionar claramente, de una manera distante, con objetividad, sobre el franquismo, de un modo que tenga como base la aspiración efectiva de superarlo definitivamente. Esto es, que nuestra manera de reflexionar sobre el franquismo produzca más consenso que diferencia o que división. Y por lo tanto produzca más los ideales de perfeccionamiento de nuestra democracia que los ideales de un enfrentamiento civil que evidentemente volverían a ser trágicos, ¿no? Por eso estos temas yo creo que van a estar permanentemente abiertos mientras la inestabilidad política de este país sea tan profunda, sea tan poderosa, ¿no? Aunque yo creo que, como digo al final del libro, todavía no has llegado, pero lo verás, que el tipo de poderes que se levantan en el mundo son de tal índole que más vale que los españoles encontremos la manera de estar un poquito más unidos, de estar un poquito más unidos en el proyecto europeo y de esta manera impedir que otros poderes verdaderamente catastróficos puedan determinar nuestra existencia. Pero respondiendo de manera precisa a tu pregunta, diré que estoy escribiendo algo que tiene que ver con esto de un modo más específicamente filosófico. En realidad, estoy ultimando un libro
sobre José Ortega y Gasset, que se titula así, José Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española. Y este libro, que estaba escribiendo antes de escribir este libro del franquismo, en cierto modo es el contrapunto de nuestra propia experiencia, ¿no? Ortega, este joven Ortega que se lanza a regenerar España, que pide una nueva política, que está luchando para que la restauración monárquica se reforme, que efectivamente ve cómo pierde todas las batallas y ve cómo España se encamina directamente hacia la tragedia sin que efectivamente él pueda intervenir de una manera clara, pero dictaminando que efectivamente vamos hacia la tragedia. Este es un contrapunto, porque es una experiencia específica, no es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es finalmente la de una democracia imperfecta, pero una democracia. Nuestra experiencia es que no ha ocurrido todavía nada irreversible. Todavía España no está en un camino que sea imparable hacia la tragedia. Creo que eso hay que detenerlo. Y la experiencia de José Ortega y Gasset puede ser la experiencia de un hombre lúcido, de un hombre que miró y vivió desde posiciones muy importantes el proceso político español del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y que puede ofrecernos un aprendizaje en contrario para impedir la propia experiencia suya, que puede ser instructivo para las nuevas generaciones, ¿no? En cierto modo es hacer la experiencia de los que vivieron todo este periodo del franquismo hasta el año 1955, pero desde la mirada aguda, inteligente y siempre verdaderamente lúcida de este gran filósofo, que en el fondo es nuestro filósofo de referencia, no solo porque introdujo en España la filosofía, sino porque, en cierto modo, la suya fue la experiencia de la que nosotros hemos brotado. Realmente es una lectura bueno, que yo espero por lo menos con ganas. La verdad es que en esa descripción que has hecho me parece tremendamente acertada y bueno, tengo ganas de, vamos, ya con eso, me tengo muchas ganas de leer esa obra también, teniendo en cuenta que me está gustando mucho esta Revolución Pasiva de Franco y la tengo ganas de leer también como demócrata preocupado por lo que pasa en nuestras fronteras, también por supuesto por lo que pasa afuera y desde luego por bueno pues los derroteros en los que nos está llevando no solo a España sino también a Europa. Y bueno, pues nada, me gustaría darte las gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido una charla impresionante. Espero, por supuesto, bueno, pues a ver si podemos charlar otro día. De hecho, cuando bueno, mira, la verdad es que tengo que admitir una cosa y es que, y esto lo voy a admitir, y mis oyentes dirán, joder, pues tiene toda la razón, lleva 120 programas y no ha hablado apenas nada sobre el Imperio Español. Me gustaría ver si un día podemos hablar sobre ello. Creo que es esas lógicas claro. y sobre todo digamos esos procesos, ¿no? Que son poco comprendidos, diría yo. Muy bien, pues será un placer, Javier. Pues nada. Ha sido muy amable y bueno, estoy muy contento de la entrevista. Pues nada, dicho esto, me gustaría que nuestros oyentes, bueno, pues pudieran visitar en el link que vamos a dejar abajo en la descripción. También, por supuesto, que vayan a la página de Foro de la Historia, donde vamos a colgar una reseña sobre la Revolución Pasiva de Franco, hablando un poco de lo que nos ha parecido y por supuesto pues si quieren escucharnos en iVoox, Spotify y en otras redes sociales, la verdad que si las mencionáramos todas estaríamos aquí un rato más, así que no lo haremos, pues bueno, que nos sigan, que nos escuchen y por supuesto que compren esta Revolución Pasiva de Franco, que creemos que es una obra tremendamente interesante, tremendamente necesaria y absolutamente apasionante. Muchísimas gracias y adiós. Adiós.